que sería comunitaria.is.one.mx, y ahí tenemos el portal que es base de todos los grupos que participamos en este proyecto. Uno es el de SDR, que son radios programables. Otro es el de intranet comunitaria, y tenemos algunos otros proyectos de misión crítica, etcétera. Si ustedes entran a estas páginas, pues aquí pueden encontrar los enlaces a SDR y lo que hacemos en SDR, o por ejemplo irnos directamente a Mosineti, y ahí es donde tenemos pues información de todo el proyecto, qué es lo que hacemos, y que puedan ustedes tener cierta información al respecto. Manejamos cosas que se llaman ruteadores, que es decir, que buscan rutas para mandar la información, o manejamos también dentro de los módulos unos de radio que son para transmitir las señales electromagnéticas, son señales inalámbricas. Tenemos también otro módulo que es específicamente de antenas y en algunos casos de amplificadores. Y finalmente tenemos algunas aplicaciones. Aquí está nada más la del módulo de cifrado, que quiere decir que la información va a ir segura, va a ir encriptada, va a ir protegida de un lugar a otro gracias a este módulo que hemos desarrollado para todos los usuarios de las intranets. Procuramos desarrollar ideas nuevas con software libre, es decir, con código que nosotros podamos aprender a programar. Entonces aquí hay un montón de información sobre todo eso, podrían ir poco a poco, irlas explorando, y esto lo tenemos también en documentos con guías que explican un poco más a detalle las cosas. De aquí, de estos manuales y de estas guías, también tenemos el complemento, que es nuestro canal de YouTube, tenemos el canal de WamiStream. Cada semana procuramos tener contenido que tiene que ver con las intranets o con los SDRs para los distintos proyectos. Entonces, esta guía rápida, ¿qué nos dice? Una intranet o red interna, que quiere decir que está internamente conectados todos los dispositivos celulares, tabletas, PCs, todos pertenecen a una red interna que no necesariamente está conectada al Internet. En nuestro caso, lo que proponemos es que estas intranets sean inalámbricas, es decir, que no necesitemos cable ni fibra óptica, ningún tipo de estructura metálica que pueda contener la información, sino que va en el aire, va a través de amplificadores, de antenas, de transmisión, con sistemas que se llaman modulaciones, que nos sirven para transmitir datos a larga distancia. Entonces, lo que proponemos es que esta intranet sea inalámbrica. ¿Qué diferencia habría? Que la intranet es un poco más interna y los servicios solo son locales y son internos, y que en el Internet son externos, son muchas entidades de todo el mundo que están interconectadas. Pero, por ejemplo, si en un lugar no tenemos Internet, pues podemos empezar formando una intranet que si se va expandiendo, si se va haciendo más grande, pues llegará un momento en que puedan conectarla con un lugar donde hay Internet. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que ese lugar que no tenía Internet ya más fácilmente se va a conectar al Internet, ¿no? Nuestra meta es que cada vez se vaya haciendo más grande y pudiera ser el nuevo Internet, pudiera ser una conexión de muchos dispositivos. Pero algo que es muy importante es, vamos a formar nuestra propia red. Así empezó Internet, así como es una intranet, así empezó Internet, formando pequeñas redes que fueron creciendo. No solo se pueden conectar localmente, o sea, una red de área local se entiende como que es muy pequeñita y muy acotada a una localidad. No, la intranet puede ser tan grande como del mundo. Así de grande puede ser una intranet. Pero ¿qué diferencia hay? Que no depende del Internet, no depende de la estructura que está en Internet. Es una estructura que se crea internamente, pero puede ser extendida, puede ser enorme y puede tener muchas LAN, puede tener muchas redes de área local. A eso se refiere LAN, a redes de área local. Puede tener muchas redes locales, esta intranet. La diferencia es que la forma de funcionar
es independiente del Internet. Es decir, quien la controla y quien la gestiona y quien asigna los dispositivos es una entidad que depende de la intranet y no del Internet, pero podría ser igual de grande. Empezaremos, porque a lo mejor no tenemos muchos recursos económicos, empezaremos con redes pequeñas, redes locales, pero no confundir local con intranet. ¿Ok? Entonces, resumen, intranet quiere decir que tiene el control interno. Y interno me refiero a por fuera de Internet. No depende de Internet, no depende de la organización de Internet. Pero puedo hacer lo mismo y puedo abarcar la misma distancia. A lo que los invito es que vean esta guía, la estudien y que basado en esto vayan a los manuales y vayan explorando qué pueden hacer. Voy a poner en el papel de que yo soy el encargado de implementar la red de la casita roja, ¿ok? Entonces, habían mencionado el concepto de una red de área local, que es una LAN, ¿no? Y pues prácticamente lo que nosotros vamos a hacer es la conexión de diferentes LANs o diferentes redes de área local, nos va a dar como resultado una intranet. ¿Cómo comenzamos configurando esta red de área local? Pues bueno, prácticamente se le conoce como una red de computadoras. ¿Por qué? Porque aquel que tiene la capacidad de poderse conectar a una red, el protocolo IP, pues si tiene la capacidad de poder utilizar IP es porque es una computadora, ¿ok? Entonces, por eso ahí en Internet ustedes si buscan redes de computadoras, pues les va a aparecer demasiada información y muy probablemente les aparezca que tienen una red con un teléfono y ustedes se preguntarán, ¿por qué un teléfono conectado a un ruteador? ¿No? Pues prácticamente porque un teléfono es una computadora también. Entonces, el concepto de computadora pues encaja con diferentes dispositivos. Una red de área local puede estar conformada, de ley necesitamos un ruteador, que es el que se va a encargar de administrar o bien de gestionar toda la información y poderla llevar hacia su destino. ¿Okay? Entonces, ¿qué dispositivos puedo yo meter o tener en red con mi ruteador? Pues bueno, ya dijimos, todo aquel que sea una computadora, un celular, una laptop, una computadora de escritorio o bien una PC. Hay dos formas de poder conectar estos dispositivos. Una es la parte inalámbrica o bien sin cables y la otra pues es la forma cableada, que es Ethernet. Entonces aquí dentro de este pequeño diagrama podemos ver en dónde se encuentra la interfaz o la conexión Ethernet de nuestra computadora. Esto aplica principalmente para laptops y para PCs. Dependiendo del dispositivo que yo voy a utilizar, es como me voy a conectar al ruteador. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una laptop, las laptops internamente ya traen una tarjeta de red en donde ya traen ahí una antenita que nosotros pues no la vemos, pero ya está ahí. ¿Cómo me doy cuenta yo que mi dispositivo ya trae una antenita? Pues bueno, en laptops, pues cuando nosotros nos metemos a configuración nos aparece este simbolito que nos representa una señal inalámbrica. Entonces, si nosotros tenemos esta parte es porque ya tenemos una antena. Claro, si queremos corroborar que tenemos en realidad una interfaz de red inalámbrica, pues nos podríamos meter a lo que es panel de control. Entonces, aquí me iría yo a redes de Internet, centro de redes y recursos compartidos, y aquí cambiar configuración del adaptador. Entonces, yo aquí en el adaptador puedo ver que yo tengo diferentes interfaces para poderme conectar. También tenemos una interfaz de Wi-Fi. Entonces, aquí es donde yo en verdad confirmo que mi computadora ya tiene una antena. Aquí también es importante mencionar que no todos los ruteadores están diseñados para conectarse inalámbricamente, o sea, sin cables, ¿sí? Hay algunos ruteadores que son solamente diseñados para
conectarse con cables. Entonces, por ejemplo, nuestro teléfono, pues la única forma de conectarse con nuestro ruteador es inalámbricamente. No tiene la interfaz de Ethernet, no puedes conectarle un cable y ese cable conectarlo directamente a tu ruteador. Aquí, en este diagrama, les muestro los diferentes escenarios en los cuales nos podríamos estar presentes y de qué manera nos podríamos conectar. Les voy a poner un ejemplo de cómo es que nosotros podemos configurar nuestra computadora. En este caso voy a conectar mi computadora con un ruteador. Nosotros tenemos algo que se conoce como el protocolo IP. ¿En qué consiste esto del protocolo IP? Pues prácticamente, ¿cómo es que los dispositivos saben quién es quién dentro de una red? Pues bueno, nosotros tenemos un número que es algo similar a esto, ¿sí? Este dispositivo puede variar. Los ruteadores ya traen un número en específico que lo asigna el fabricante del dispositivo. Entonces, en este caso, les voy a poner el ejemplo de un fabricante que coloca esta dirección o este número al ruteador. ¿Qué es lo que pasa cuando yo quiero conectar mi teléfono celular o mi computadora al ruteador? Cuando yo meto mi contraseña de la red en mi computadora, se hace un intercambio de información entre el ruteador y la computadora de tal manera que la computadora le pide una dirección IP para que de esta manera el ruteador sepa cuál va a ser el nombre de esa computadora dentro de la red. Entonces, en este caso, mi ruteador, ¿sí?, va a tener, como aquí lo mencionó, la 1. El único que va a cambiar es el último, ¿ok? Y ustedes lo pueden verificar en sus computadoras, por ejemplo, si se meten a la configuración de sus computadoras, en la parte de red, se darán cuenta que sus computadoras tienen este numerito. Este numerito que ven aquí es la dirección, aquí se los pone como dirección IPv4 de su computadora. Este dispositivo, al que nosotros llamamos ruteador, internamente tiene una tablita en donde dice, ¿sabes qué? Yo tengo este dispositivo con estos números. Estos números no se pueden repetir, ¿ok? No pueden repetirse. Este ruteador no puede repetirlos porque son únicos dentro de la red. Aquí, por ejemplo, si yo quiero conectar 2 computadoras, pues haría lo mismo. Buscaría en mi entorno la señal de la red a la cual me quiero conectar. Me conecto y dentro de la red, mi ruteador va a asignar estas direcciones IP, por mencionar un ejemplo, ¿sale? Pueden ser números más grandes, no necesariamente la 2 y la 3 y no necesariamente llevarían una secuencia. Para este ejemplo, las computadoras obtienen estas direcciones IP y de esta manera el ruteador sabe si esta computadora quiere comunicarse con la otra. De esta manera es como se resuelve la parte de la comunicación entre los dispositivos. Aquí, ¿cómo sé yo que yo ya estoy conectado a mi ruteador? Los ruteadores, como yo les mencioné, ya tienen una dirección. Me voy a dirigir a un navegador y dentro del navegador le voy a colocar la dirección que tiene mi dispositivo, ¿sale? En este caso es la 192.168.5. Y al momento de darle enter, me despliega un conjunto de información que es perteneciente al ruteador. De esa manera yo sé cuando estoy conectado a un ruteador. Ustedes en sus casas podrían intentar esto que les acabo de mencionar y de esa manera podrían conectarse a su ruteador. ¿Cómo? Pues primero verificando qué dirección IP tiene su computadora y de esta manera aquí en donde dice, por ejemplo, servidores DNS IPv4, podrían intentar poner esta dirección IP en su navegador web y les tendría que desplegar algo similar a esto. Esto que les acabo de explicar es solo para formar una red local. Recuerden que un intranet se forma de varias redes locales. En este caso, retomando el diagramita de las casitas, yo solo les acabo de enseñar cómo montar el de esta red. Todavía faltaría el de esta, que es muy similar, ¿sí? Conectar diferentes dispositivos, pero ahora, para que se diera el intranet, sería conectar los ruteadores de esta casa con esta casa y de esta con esta. De esa manera es como se iría dando el intercambio de información entre ruteadores de cada red local.
Ahí, por ejemplo, hay otro tipo de antenita distinto al que les enseñamos. Se llaman adaptadores de Wi-Fi y tienen su antena que se acopla. Esos se necesitarán para la intranet, porque aunque sea laptop y tenga internamente esto, no se puede usar. Los celulares no van a poder ser ruteadores. Es ahorita el único dispositivo que no podemos usar como ruteador. Pero las PCs, las laptops, las Raspberries y los ruteadores, sí. Entonces, tengan en cuenta eso. Ahorita estamos hablando de dos cosas. Lo que les está explicando José Manuel es cómo formar una LAN. Para la intranet van a necesitar el escenario 5. Que es prácticamente esta parte, ¿ok? Entonces, primero, el punto de partida, pues, es dominar estos conceptos de la red local. Una vez que entendemos esta parte, ahora sí procederíamos a comprender cómo conectar ahora sí los dos ruteadores.